Hoy estaremos hablando de enfermedades que se exacerban durante los periodos festivos o los periodos de festividad en Latinoamérica, como lo son las fiestas de Navidad. Sabemos que en nuestro país tenemos alta incidencia de lo que es la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Esas son dos de las principales enfermedades que nuestro país, República Dominicana, pues afecta un número importante de personas y que en las fechas festivas pues recibimos a nivel hospitalario pues un gran número de personas con complicaciones de lo que son estas dos enfermedades importantes, enfermedades crónicas no transmisibles, y que en estas fechas aumentan las complicaciones de dicha patología. En el primer caso estaremos hablando de la hipertensión arterial y lo que son sus complicaciones o descompensaciones que ocurren para esta fecha. Bien, entrando ya en un tema más ampliado, una de las principales complicaciones de la hipertensión arterial es la urgencia hipertensiva, que no es más que el aumento significativo de los niveles de presión arterial, entendiendo cifras de la presión sistólica, la presión más alta, por encima de 160 milímetros de mercurio, y la presión diastólica, que es la presión que siempre vemos abajo, pues por encima de 110 milímetros de mercurio, y que esta presión arterial se va a asociar a síntomas importantes tales como dolor de cabeza, mareos, dolor de pecho, dificultad respiratoria y malestar general. Esto es uno de los principales motivos de consulta vía emergencia o asistencia vía emergencia, si se puede definir de esta manera, y que los pacientes llegan con la historia de que han suspendido el tratamiento o no están tomando las medidas preventivas, como lo son la disminución del consumo de sal, el consumo de grasas, la disminución del consumo de alcohol y la disminución de lo que es el consumo de tabaco. Esta es una de las principales complicaciones y de las más sencillas de manejar, porque en este caso se manejaría con medicamentos que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que es el famoso captopril. Este medicamento se utiliza por debajo de la lengua o sublingual a dosis de 25 miligramos, y que en algunos pacientes ya a la segunda dosis de utilizar este medicamento pues ya la presión arterial ha mejorado y han desaparecido los síntomas de la descompensación. Este sería uno de los casos más fáciles de resolver y que menos repercusión tiene en el paciente, pero ya entrando en una complicación subsiguiente a esta, está la emergencia hipertensiva, que se va a dividir en emergencia hipertensiva tipo infarto agudo del miocardio o emergencia hipertensiva tipo edema agudo del pulmón. Hay otro tipo de emergencia hipertensiva que también se clasifican en tipo evento vasculocerebral o la famosa llamada trombosis cerebral o derrame cerebral. Bueno, en estos casos ya hay una complicación importante de un descontrol de lo que es la hipertensión arterial, la dislipidemia y la no disminución de lo que son o control de lo que son los factores de riesgo cardiovascular. En este caso van a haber síntomas más acentuados dependiendo el órgano que afecte la urgencia hipertensiva, la emergencia hipertensiva, perdón.
Si es a nivel cardíaco y es emergencia hipertensiva tipo infarto agudo al miocardio o síndrome coronario agudo sin elevación o con elevación del ST, pues en este caso la hipertensión arterial descontrolada o la dislipidemia incluye una oclusión que puede ser momentánea o permanente de una arteria que irriga el músculo cardíaco llamada arteria coronaria. En este caso sí la vida del paciente puede correr peligro, aunque ya la tecnología, la medicina ha avanzado demasiado en nuestro país y contamos con lo que es la terapia de repercusión percutánea o cateterismo, que se puede hacer inmediatamente. Se lleva al paciente a este estudio. El cateterismo es un medio diagnóstico y tratamiento en el cual se introduce un catéter por una de las arterias, un acceso ya sea radial a nivel del brazo o un acceso femoral a nivel de la pierna, la arteria femoral, y se llega hasta las arterias que irrigan el corazón, y mediante a cámaras y estudios de imagen pues nos damos cuenta si hay una oclusión de una arteria coronaria, y pues aquí el problema se puede resolver colocando lo que es un stent, un artefacto que se coloca en la arteria evitando que ésta se cierre. En este caso ya el problema se resuelve vía cateterismo. En los casos mayores donde no se puede hacer un cateterismo y el paciente ya llega muy complicado, puede ocurrir una muerte por un infarto agudo del miocardio o la llamada muerte súbita. Entrando en otra de las complicaciones está la emergencia hipertensiva tipo edema agudo de pulmón. En este caso la presión arterial va a estar demasiado elevada, va a haber un aumento de los líquidos que van al pulmón y por ende el paciente va a presentar dificultad respiratoria de manera súbita y no asociado a actividad física. O sea, no es una disnea que va a aparecer cuando el paciente está haciendo actividad física, sino que es una disnea, una dificultad respiratoria que aparece con el paciente en reposo y de manera repentina, asociado a niveles elevados de presión arterial. Y en esta entidad van a haber fenómenos asociados como la sensación inminente de muerte descrita por el paciente. Va a estar asociado al dolor torácico, dolor de pecho, va a estar asociado al mareo, a la sudoración excesiva o diaforesis y algunos que otros síntomas vagales. En este caso, la resolución es disminuir el nivel de presión arterial con medicamentos que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el captopril y la furosemida, que es un medicamento diurético de ASA que se utiliza para sacar el líquido que está circulando de más en el cuerpo. En casos muy complicados, pues se puede asociar este edema agudo del pulmón a un infarto agudo del miocardio, lo que dificulta la intervención oportuna y la recuperación o el buen pronóstico del paciente. En casos mejores, pues el problema se resuelve inmediatamente con el tratamiento que se le da de los diuréticos como la furosemida y el captopril para disminuir los niveles de presión arterial. El último caso es la emergencia hipertensiva tipo evento vasculocerebral. En este caso, el aumento de la presión arterial puede provocar dos cosas a nivel de las arterias del cerebro. Una es una oclusión que dificulta el flujo sanguíneo a nivel del cerebro y que esto va a provocar síntomas y signos neurológicos tales como adormecimiento de la lengua, dificultad para hablar, va a provocar disminución o pérdida de la fuerza muscular en la mitad del cuerpo, entiéndase por ejemplo brazo izquierdo, pierna izquierda, siempre tiene que ser simétrico, no puede ser brazo derecho y brazo izquierdo,
Ya en ese caso estaríamos hablando de otras entidades como síndrome de compresión a nivel de la columna cervical. Pues en estos casos el problema se resuelve bajando la presión arterial, colocando los medicamentos anticoagulantes y antiagregantes, los anticoagulantes como la heparina y los antiagregantes como la aspirina y el clopidogrel. También se utilizan medicamentos para bajar la presión como los calcioantagonistas, como la nimodipina específicamente, a razón de 30 miligramos a 60 miligramos cada 12 horas, hasta cada 8 horas. En los casos no complicados, pues se resuelve el problema y todos los síntomas neurológicos revierten. Hay un medicamento que es un oxigenador cerebral que se llama somacina o citicolina. Se usa a razón de 500 miligramos cada 8 horas, la primera 24 horas, y luego se utiliza 500 miligramos cada 24 horas. Este es uno de los casos más simples. El caso más complicado es cuando hay evento vasculocerebral tipo hemorrágico. En este caso se rompe una arteria que lleva sangre al cerebro, pero de igual forma el tratamiento en este caso no se van a usar antiagregantes ni anticoagulantes, sino que se van a utilizar medicamentos para disminuir la presión a nivel intracraneal. Se van a utilizar medicamentos para disminuir la inflamación que se pueda producir en el cerebro, como el manitol y la desametasona, que son medidas antiedematosas. Entonces, todas estas son complicaciones que se presentan por un no control de los factores de riesgo para estas complicaciones. Las recomendaciones son en fecha efectiva continuar su tratamiento antihipertensivo, no abusar del alcohol, no abusar de las grasas, no abusar de la sal, hacer algún tipo de actividad física y ante cualquier signo o síntoma de relevancia acudir a una cita médica. Si te ha gustado el tema, te pedimos que te suscribas, deje tu comentario en la cajita de comentarios y nos haga cualquier pregunta que te respondemos en cuanto veamos tu mensaje.